En esta segunda parte del estudio de las cúpulas vamos a deducir las ecuaciones diferenciales que permiten obtener sus esfuerzos característicos. Para ello consideramos un elemento diferencial de cáscara con una carga P con unidades de presión aplicadas sobre el mismo. La longitud del elemento diferencial en dirección del paralelo es A por d θ y en dirección al meridiano es r θ por d θ. A la carga P la podemos descomponer en dirección de X y de Z. Se indica en la figura cómo quedaría la componente en X en unidades de fuerza, es decir, multiplicando a la componente en X por el área del elemento diferencial. La componente en Z no está escrita para mayor claridad del dibujo, pero es análoga. A medida que vamos recorriendo la cáscara, estas dos componentes son las que van a originar a los esfuerzos internos. Bajo la teoría membranal, la cáscara reacciona a las cargas externas mediante esfuerzos que van a producir fuerzas normales al paralelo y al meridiano y fuerzas tangenciales también en dirección del paralelo y del meridiano. Fíjense que de un lado del elemento están las fuerzas y al recorrer el elemento diferencial del otro lado aparecen las fuerzas más el diferencial de fuerzas. Entonces, Nφ es el esfuerzo axial distribuido por unidad de longitud de meridiano y tracciona o comprime al paralelo, y Nθ es el esfuerzo axial distribuido por unidad de longitud del paralelo que tracciona o comprime al meridiano, como pueden observar en la figura inferior a la derecha. En la figura de la izquierda, abajo en el corte horizontal, podemos ver cómo se genera la componente horizontal de la fuerza axial Nφ por r θ d θ. Y en el corte vertical, arriba, vemos cómo esa componente a su vez se descompone en una dirección tangencial a la cáscara y otra normal. Ahora vamos a analizar los esfuerzos tangenciales. Tφ es el esfuerzo tangencial distribuido por unidad de longitud del meridiano. Va en dirección del meridiano. Y Tθ es el esfuerzo tangencial distribuido por unidad de longitud del paralelo que va en dirección del paralelo. En la figura de la izquierda podemos ver el triángulo de fuerzas para encontrar las componentes horizontales y verticales. Una vez analizada la distribución de esfuerzos en el espesor de la membrana, se plantean las condiciones de equilibrio del sistema de fuerzas, sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y de momento iguales a 0. Luego, dividiendo por dθ, dφ y teniendo en cuenta que los radios de curvatura solo dependen de θ, se obtiene este sistema de ecuaciones. Son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, con lo cual el sistema es compatible determinado. Quiere decir que mediante el estado de tensiones membranal se satisfacen las condiciones de equilibrio para cualquier forma de cáscara y para cualquier carga. Ahora vamos a aplicar el sistema de ecuaciones en un ejemplo que es una cáscara semiesférica sometida a presión del nieve. Al ser la forma esférica, los dos radios de curvatura son iguales y al haber simetría geométrica y de cargas, los esfuerzos deben ser simétricos y no deben variar con φ. Introduciendo estas consideraciones en el sistema de ecuaciones, se obtiene la variación de los esfuerzos normales al meridiano y al paralelo. Mientras que los meridianos van a estar todos comprimidos, en los paralelos va a haber una zona comprimida y otra traccionada. El punto donde se produce el cambio de signo está a 45 grados e indica la línea de rotura de la cáscara. En el cuadrito de la derecha tienen para recordar cómo era la descomposición de la carga de nieve PS en los ejes de la cáscara. Para obtener las expresiones de los esfuerzos en función de las cargas, en el sistema de ecuaciones llamamos R a ambos radios. Indicamos que no va a haber variación en los esfuerzos en función de φ y que la componente P sub i es 0. Ponemos Pz en función de PS, dividimos todo por R y nos queda este sistema.
En la última ecuación despejamos NFi en función de las otras variables y reemplazamos en la primera. Operamos e integramos para obtener nθ y para calcular la constante de integración tomamos como condición de borde que en los apoyos las fuerzas normales deben contrarrestar a la carga total. De esta manera se obtienen las expresiones para los esfuerzos normales en función de la carga de nieve PS. En la figura superior izquierda vemos que en el punto P, nφ es saliente al plano de la pantalla y nθ tangente. A la derecha está la deducción analítica de la posición de la línea de rotura. Los paralelos van a estar comprimidos por la fuerza de nieve y traccionados por la curvatura del meridiano. Para finalizar esta lección vamos a ver algunos ejemplos sobre las condiciones de deformación en los bordes de las cáscaras. Si colocamos un apoyo fijo en el borde inferior, las condiciones de vínculo van a ser compatibles con las ecuaciones de equilibrio. Pero si miramos en la figura de abajo las deformaciones, vemos que como NFi es positivo, la cáscara en ese punto tendría que traccionarse, pero la tracción es impedida por la reacción de vínculo. Entonces existe una contradicción en el estado de deformación, ya que las condiciones geométricas de deformación no son alcanzadas por las fuerzas membranales. Como el mínimo trabajo de deformación no se alcanza con el estado membranal, hay que incluir un apoyo que permite la dilatación de la cáscara en el extremo inferior. Dado que la cáscara no puede ser completamente móvil debido al viento, una buena solución es colocar cojinetes a rodillo, ya que permiten el desplazamiento radial pero no tangencial. En esta diapositiva podemos ver dos ejemplos de apoyos con rodamiento. En el caso de la cúpula semiesférica, pero con un ángulo de abertura menor, las reacciones tienen que pasar en dirección a la tangente meridiana. Esto se puede lograr colocando un apoyo inclinado o un anillo de tracción. Si suponemos en el caso anterior que la cáscara sea tan chata que el anillo de tracción quede en la parte donde NFi es negativo, como consecuencia de este esfuerzo, el paralelo va a tratar de achicarse, pero al mismo tiempo el anillo lo tracciona. Como no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo, en este caso el estado membranal no cumple con las condiciones de deformación y es necesario que aparezcan los esfuerzos de corte y de flexión.